muy buenos días, 9 de la mañana y 6 minutos, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy día miércoles 28 de octubre del 2020, le damos la bienvenida a quienes se unen en nuestra señal de la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Sí, estamos en FM, no se olviden. Así que también gracias a quienes se unen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias a nuestros queridos ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran haciendo patria fuera de las fronteras. Un abrazo también para ustedes que están en la transmisión en Facebook Live de Pichincha Comunicaciones de La Mañana Morocha. También un abrazo para todos quienes ya se van uniendo a mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran en Instagram y en Twitter, @Salomé 181, 9 de la mañana y 6 minutos. La ciudad capital se encuentra con un frío terrorífico, así que por favor tengan mucho cuidado si tiene que salir de casa, porque es obligatorio para usted salir de casa, porque tenemos que trabajar, tenemos que continuar con la vida, a más de las precauciones y los protocolos de bioseguridad que ya no sabemos de memoria, el uso correcto de mascarilla, el lavado correcto de manos, el distanciamiento físico. También lleve un buen abrigo, lleve un paraguas porque estamos con una ola de frío tenaz en la ciudad de Quito y obviamente las gripes estacionales no se harán esperar en estos días. Así que a tener muchísimo cuidado, mucho cuidado con nuestros adultos mayores, a cuidarles un montón, a cuidar un montón a los guaguas. Ya saben que a ellos les da esas gripes durísimas un día y al otro día están perfectos y a quienes nos matan es a nosotros. Así que mucho cuidado también con los pequeñitos. Así que a tomar esas precauciones. 9 de la mañana y 7 minutos. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Aquí iniciamos. 9 de la mañana y 8 minutos, ya conversamos con nuestro querido Alexis Moncayo en Punto Noticias y hablábamos sobre el programa del día de hoy en La Mañana Morocha, tu programa con color. Y como estamos obviamente en la radio haciendo un homenaje al pueblo afroecuatoriano, quiero contarles que este homenaje al pueblo afroecuatoriano es en conmemoración al 23 aniversario de la Declaratoria del Congreso Nacional en 1997, en el cual se declara al primer domingo de octubre como el Día de la Afroecuatorianidad, y al héroe nacional Alonso de Illescas. Por ello, hoy miércoles 28 de octubre dedicaremos nuestra programación a las diversas voces del pueblo afroecuatoriano. Nosotros felices, obviamente, de conocer un poco más sobre una de las culturas que más ha aportado en lo que es el Ecuador de hoy. Tenemos un montón de convergencias de culturas, de pueblos, de raíces que hacen lo que es nuestro Ecuador. Cada uno de nosotros tenemos que acordarnos que llevamos un pedacito de cada una de estas culturas, un pedacito de cada uno de estos pueblos ancestrales y conocer un poco más a fondo quiénes son ellos originariamente y lo que nos aportan ahora al Ecuador que es hoy, pues es muy importante. Así que nosotros felices del día de hoy de generar este homenaje al pueblo afroecuatoriano y de conocer un poquito más sobre lo que ellos son y hacen en estos momentos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy hablaremos sobre la importancia de la formación cultural y social en niños, niñas y adolescentes, y además también sobre la participación de las mujeres afroecuatorianas en el acontecer nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 10 minutos, vamos a ir saludando a quienes nos están mandando ya también los buenos días a través de mi Facebook personal. Rafael Vega, buenos días. Gustavo Arteaga, Luis Mestanza, buenos días. Lázaro LMG, Rolito Carrasco, como siempre. Hugo Antonio Hernández, desde Chile, un abrazo gigante también para ti, amigo. Un abrazo enorme a ese pueblo chileno que ha resistido y la ha guerreado durante tanto tiempo y ahora va en camino a una mejor calidad de vida y a un mejor Chile. Luis Mullo Cepeda también, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Y ya estamos con nuestra primera invitada, vamos a hablar y vamos a hacer un homenaje al pueblo afroecuatoriano y conversar un poquito más desde adentro de esta bellísima cultura. Daniela Villalba está con nosotros, ella es mujer afroecuatoriana, activista por la defensa de los derechos humanos, licenciada en Ciencias de la Educación. Durante 11 años, miembro activa de la Asociación Intercultural Canela y Púrpura. Actualmente se encuentra elaborando la propuesta de política pública en el fortalecimiento de la etnoeducación y también, además, vamos a hablar sobre la Escuela de Formación y Liderazgo
EPA Semilla. Así que vamos a conversar con ella, a ver de qué se trata este lindo emprendimiento. Primero, darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Daniela. Además, guapísima, con toda su indumentaria bellísima. A mí me encanta cómo se visten ustedes. Yo quisiera poder tener esa destreza que tienen ustedes. Buenos días, bienvenida. Buenos días, qué gusto conocerte, Carlita. Sí, un gusto. Aprovechar que estamos en el mes del pueblo afroecuatoriano para poder dialogar sobre todo lo que hacemos, desde el activismo, que ahora hay un activismo tan fuerte en el tema territorial, en los territorios ancestrales, el activismo que se activó muchísimo digital por el tema de la pandemia. Entonces, para mí un gusto poder compartir de todo lo que hacemos el pueblo afroecuatoriano en este mes y que lo hacemos a diario, ¿no? Este es solo un mes para conmemorar, bueno, en el año de 1997 se declaró que el pueblo afroecuatoriano forma parte del Ecuador y también se dio un reconocimiento con una serie de derechos colectivos y también se reconoció a Alonso Villescas. Entonces, este mes lo hemos aprovechado para visibilizar todo el aporte que damos a este país. Y por supuesto nosotros, Pichincha Universal, como siempre, apoyándoles, apoyando a todos los pueblos originarios de nuestro país y visibilizando justamente a quienes durante tantos años, durante tanto tiempo han sido invisibilizados, pero que sin embargo han aportado tanto al acontecer de nuestro país, a la cultura sobre todo. Cuéntanos un poquito qué están haciendo ahora desde la parte activa, desde el pueblo afroecuatoriano. Tú además tienes emprendimientos que estás realizando. Cuéntanos un poquito qué se está realizando en estos momentos y sobre todo la pandemia que nos ha afectado absolutamente a todos. No ha sido obviamente la excepción con el pueblo afroecuatoriano. Cuéntanos un poco cómo están viviendo este momento. Bueno, en realidad se debe tener en cuenta que hay dos espacios, ¿no? Un espacio de las personas afroecuatorianas que están en el ámbito rural y un espacio de las personas afroecuatorianas que están en el ámbito urbano. Ambas han sido golpeadas totalmente por la pandemia. Por ello se han activado una serie de emprendimientos generalmente en torno al tema de la identidad. Han surgido muchos emprendimientos, por ejemplo, en el tema de producir turbantes, mascarillas con este tema de figuras africanas, que se ha ido adaptando de una manera muy interesante. También surgieron emprendimientos en torno a una gastronomía tradicional afrodescendiente. Se activaron más, por ejemplo, dentro del emprendimiento que estaba manejando en Quito, porque actualmente están manejando otras socias. Nosotros manejábamos mucho el tema de las empanadas de verde, de los bolones de verde, que era muy bueno. Entonces, todo eso nos obligó a nosotros también a capacitarnos dentro del tema de la bioseguridad, de tratar de buscar otros ingresos. Y con todo esto se generó kits para llegar a familias afroecuatorianas que estaban siendo mucho más vulneradas con este tema de la pandemia. Y, por ejemplo, ahora estamos activando un poco el tratar de llegar a niños afroecuatorianos que no tienen acceso a tecnologías, que se radicalizó totalmente esta vulneración. Ellos no están asistiendo a clases, no pueden cumplir con sus tareas. Entonces vimos todas estas problemáticas que las hemos planteado en un aspecto de un tema post-COVID. Y fue muy interesante, por ejemplo, en el Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano que se llevó a cabo recientemente, se plantearon estas estrategias. Ahora yo, como joven, estamos activando un espacio que se llama EPA Somos Semilla y vamos a implementar una escuela virtual justamente para ir generando estas estrategias y una agenda negociable con el tema político dentro de los siguientes 4 años para que estos niños que tienen estos rezagos, estos adolescentes, estos estudiantes afroecuatorianos accedan a esta nivelación y puedan acceder a este derecho humano que es la educación. Ahí estamos hablando entonces, mi querida Daniela, de una etnoeducación, que justamente es lo que tú estás implementando como política pública. Estás haciendo obviamente un trabajo increíble para generar, como decíamos, una política pública donde se fortalezca la etnoeducación. ¿Qué tiene que ver esto? Esto abarca solamente el pueblo afroecuatoriano. Tomemos en cuenta que también tenemos otras etnias en el país que también han sido discriminadas, que han sido invisibilizadas muchas veces. Y ustedes estarían dando como el primer paso y abriendo una puerta bastante grande para justamente este fortalecimiento y los derechos además de niños, niñas y adolescentes que tienen los mismos derechos muy aparte de su etnia. ¿Cómo está avanzando este proyecto de política pública además?
Bueno, sí, este tema de la propuesta de política pública de etnoeducación afroecuatoriana tiene un antecedente muy fuerte. Durante décadas nosotros teníamos nuestro maestro, nuestro bambero mayor, que era Juan García Salazar. Todo el tema él lo desarrolló con una propuesta muy interesante que la decía para el otro lado de la raya, ¿no? Entonces él trabajaba en el tema de frontera Esmeraldas con Colombia y decía, hay mucha similitud de los afro del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Porque en Colombia vemos este proceso de fortalecimiento que ellos lo llamaron etnoeducación. Quiero dejar por sentado que, por ejemplo, en Colombia la etnoeducación la aterrizan en torno a las comunidades. La etnoeducación la pueden tener los grupos indígenas, los grupos afro, la hacen en torno al tema de educación en la comunidad. En Ecuador, la etnoeducación se ha planteado para el pueblo afroecuatoriano desde esta perspectiva, tanto en tener en cuenta la realidad de la costa y la sierra. Es un paso que estamos dando. Realmente nuestros hermanos indígenas ya tienen muy avanzado el tema de la educación intercultural bilingüe, que tiene ya una estructura, una cosmovisión, una doctrina muy formada. Nosotros también la tenemos en la etnoeducación. Lo que proponía yo con esta propuesta de política pública es sistematizar, porque son experiencias exitosas donde los niños, las niñas, los adolescentes afro aprenden de su historia, aprenden de 500 años de resistencia, donde en la memoria colectiva de sus abuelos ha quedado la décima, la marimba, la bomba, los arrullos. Entonces, enseñarles que ellos son valiosos por su cultura y porque pueden compartir ese conocimiento con otras culturas e intercambiar y aprender y respetarse. Esta es la idea de la educación. No es excluirnos como un pueblo afroecuatoriano a un lado, no, al contrario. Nosotros somos parte de este país. Hemos intervenido en todos los procesos históricos libertarios, en los procesos legislativos, territoriales. Es formar parte de esta historia que no nos ve, no nos incluye. Esta es la idea de la etnoeducación. Lindísimo proyecto, mi querida Daniela, y obviamente aquí todo el apoyo que necesites están abiertos los micrófonos de Pichincha Universal. Y obviamente creo que también es importante que la etnoeducación vaya un poquito más allá de las aulas educativas. Es decir, va hacia la cultura, va hacia la sociedad, va hacia nosotros mismos como mestizos, que realmente ya no sé si somos mestizos porque somos una mezcla de todo. Yo te cuento aquí en confianza, mi hijo es mitad esmeraldeño, tiene sangre esmeraldeña, pero es así, más blanco que yo. Le digo, si yo parezco más tú. Pero es porque realmente tenemos que empezar a darnos cuenta que la mezcla de culturas, la mezcla de razas, la mezcla de raíces, hacen lo que somos los ecuatorianos en estos momentos. Entonces, no es que la etnoeducación me excluya a mí, o excluya a mi hijo, más bien al contrario, debería incluirnos a todos y no hacerlo solamente desde las aulas educativas, sino desde la sociedad en general para empezar a cambiar ese chip que a veces decimos, no, es que ellos son los afroecuatorianos, que nosotros somos los mestizos, acá por acá los blancos, por acá los indígenas, sino darnos cuenta de que somos un solo pueblo, que estamos mezclados ahí como buena fanesca. Exacto, así somos. Así es, entonces la etnoeducación va también un poco a educar, no solamente desde las aulas, sino también en la sociedad en general. Claro, la etnoeducación tiene dos espacios, ¿no? Como lo mencionaba, Juan García Salazar, él dejó todo este conocimiento recopilado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tengo entendido que por este tiempo va a haber unos conversatorios amplios de experiencias etnoeducativas en Colombia y en Ecuador en esta época. O sea, sí les recomendaría que ingresen a visitar esa página porque va a ser un evento genial. Y también él planteaba dos espacios. Decía que nosotros debemos formarnos casa adentro y casa afuera. Era decir, que el niño afroecuatoriano, afrodescendiente, salga empoderado de su cultura y pueda enseñar a los otros para que ellos también digan, mira, qué interesante, qué aporte, yo también quiero hacer esto. Entonces, ha habido muchísimo avance. Actualmente, por ejemplo, en el tema de la danza, afro que ya se está trabajando desde el tema académico porque muchas veces se folclorizó y eso nos llevó a un tema muy complicado que era la hipersexualización del cuerpo de las mujeres. Entonces era como que, ay, las negras se mueven bonito la cadera. Entonces, que eran frases muy racistas. Por supuesto. Ya se está tratando de sobrellevar y ya hay unas cátedras en universidades donde abordan estos estudios afro,
desde el tema de la resistencia, de la cosmovisión, del porqué del movimiento de la falda en la marimba, del por qué poner la mano en el baile de la bomba. Entonces, todo eso tiene una explicación y nos lleva a la correcta interpretación de lo que es el pueblo afro, ¿no? Es importantísimo, entonces además que es súper interesante. Yo creo que además la danza, especialmente las danzas que vienen afrodescendientes, son increíblemente ricas porque justamente como dice Daniela, cada una de las partes de la danza tiene un significado, tiene un porqué, no es solamente porque me muevo bonito como dice Daniela, que además todos quisiéramos movernos así además, porque bailan espectacular, pero tiene un porqué, porque justamente el pueblo afro viene de una historia de mucha resistencia, de mucho dolor también. Y eso es algo que no podemos olvidar y no podemos tapar. Lo que queremos es que no se repita y que no se repita con ningún tipo de pueblos jamás en el mundo entero. Ya tenemos que evolucionar. Pero obviamente la historia de ustedes queda ahí. Está plasmada en la danza también, pero también está plasmado mucho en su forma de ver la vida. ¿Cómo están entonces enseñando ahora a los niños a no olvidar sus raíces, no olvidar su historia, pero también a decir, ok, ahora nosotros somos iguales que todos y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes también? Claro, sí, es muy importante lo que mencionabas, Carlita, sobre todo en este tema de aceptar este proceso de esclavización que fue muy fuerte, hasta incluso ahora que se repliquen cadenas de pobreza, de violencia, es un producto de ello, porque justo... Todos, Dani, nos debe doler a todos, no al pueblo afroecuatoriano, sino a todos nos debe concientizar, a todos nos debe mover, a todos nos debe doler. Y todos debemos reclamar por eso, no solamente ustedes. Sí, exacto. Lo que pasa es que sí hemos tenido, por ejemplo, aliados dentro del pueblo afro, dentro de organizaciones, de ONGs que sí brindan este apoyo, pero realmente sí falta mucho el tema de sensibilización. Justo hoy en la mañana que estaba con un gran maestro, que es Oscar Paredes, estábamos aquí dialogando en la mañana, me decía, Danica en cuenta, decía, cuando quise abolir la esclavitud, eran gente pobre, sin tierra, sin educación. ¿Qué se esperaba de eso? Entonces hay una deuda muy fuerte que tiene el Estado para saldar todas estas desigualdades sociales. Y como decía, el tema de la sensibilización nos ha costado mucho. En esta política de educación se ha trabajado el tema de la sensibilización a los administradores de justicia. Por ejemplo, los jueces, los fiscales, en los delitos de odio tienen un total desconocimiento de nuestra historia y todavía hay esta criminalización por ser afrodescendiente. Entonces, el tema de la sensibilización, como decías tú, Carlita, es un tema que debería movernos a todos. Falta muchísimo por hacer, por capacitar, por aprender, por conocer, por hasta autoinvestigarse, porque todo lo que yo aprendí en el sistema de educación, yo lo he desaprendido y lo he vuelto a aprender de una manera más equitativa, igualitaria e incluyente, porque yo me considero una mujer negra, feminista. Entonces, aún así, me vinculo mucho al tema de las sororidades de la identidad, que son estas variedades que va teniendo, ¿no? El feminismo, el tema de la afrodescendencia, que es algo maravilloso, que nos toca seguir posesionando, porque esto es lo que estamos buscando, el acceso a los derechos en igualdad de oportunidades, la equidad. Eso es Carita. Es importante entonces, mi Dani, todo lo que tú nos comentas es lindísimo además, pero también está todo mucho en teoría todavía. Como dices tú, nos falta mucho por reaprender, por sacarnos de estos chips mentales que a veces tenemos y que nos cuesta mucho, y hay que decirlo, y creo que el asumirlo y el reconocerlo es el primer paso, y decir como sociedad nos falta mucho porque todavía tenemos estas taras mentales, este bagaje que venimos arrastrando cultural de mucho tiempo atrás, de decir que unos son más y otros son menos, cuando realmente las aptitudes y las actitudes se ganan no por el color de mi piel, no por dónde nací, sino por lo que he hecho como ser humano. Así que, mi querida Dani, desde los niños, niñas y adolescentes que estamos hablando contigo, justo el tema educativo, los niños no nacen con esta idea de
este niño es diferente a mí, esta niña le voy a tratar distinto porque es niña, sino todos los niños, al menos cuando son chiquitos, son iguales. O sea, es más, además son tan hasta mordaces en sus cosas, son tan sinceros, pero no tienen este tipo de estructuras sociales y de estructuras mentales que nos va generando la sociedad. ¿Cómo estamos aportando para que los niños, no solamente los niños afroecuatorianos, sino los niños en general, empiecen a crecer en una nueva generación, en una nueva construcción social de lo que son las diferencias? Bueno, yo te cuento mi experiencia, Carlita, cuando yo empecé a trabajar como docente. Bueno, muy baja realmente la tasa de asistencia de estudiantes afro a las universidades. Por supuesto. Es muy alta en educación inicial, en educación básica, pero a medida que vas ascendiendo de nivel va reduciendo el número de estudiantes afros. Cuando yo trabajaba en educación inicial en la ciudad de Quito, tenía niños, podría decir que un 99% eran niños mestizos. Y yo usaba siempre mi turbante, mis colores, yo tenía un mandil súper colorido y a veces me hacía mi afro y los niños fluíamos claro, totalmente. Pero sí me pasaba que a la semana venía una niña y me decía, mi mami dice que tienes el cabello como un payaso. Entonces, esas cosas tú escuchas y dices, ¿y qué más? ¿Y tú qué le dijiste a tu mami? Porque yo le dije, mira, yo soy afroecuatoriana, mira, yo tengo mi cabello de piel así, y vamos a poner, yo ponía música intercultural, les enseñaba pasos, todo, y igual, del tema de la gastronomía, de la pintura, todo, porque ellos tenían que formarse de esa mentalidad abierta, de que no es diverso, exacto, integral. Entonces, yo cuando hablaba y le decía a mamita, mire, la niña me dice esto, no, qué raro, profe, esas cosas no pasan. Entonces, tú ves que los niños tienen una muy fuerte influencia externa, y esa influencia que tienen en los hogares por X o Y experiencia negativa con personas afro, la tienden a generalizar. Entonces, tal vez a mí me robó un negrito, para no ser tan ofensivos como dicen, pero usted es diferente. Entonces, el niño tiende a replicar y dice, hay personas afros que son malas, pero ellos no dividen y dicen, a ver, hay seres humanos buenos y malos, sin importar el color de piel. Esto es lo que enseñar a los niños. Yo lo trabajé muchísimo, actualmente lo sigo reforzando y creo que es algo que se debe empezar desde los niños más pequeños, para que cuando ellos vayan a otros espacios, a sus casas, repliquen eso y digan, mira mami, mi profe es afro y ella hace eso, y mi otra profe es indígena, o mi otra profe es mestiza, o mi otro profesor es homosexual, y puedan intervenir estos temas de una manera integral, porque le vamos a direccionar correctamente, no como un tabú o esconder esos temas o no hablemos de eso. Mi querido Dani, y aquí es un tema sumamente importante, y es que a nivel mundial se hizo un boom justamente con los acontecimientos que pasaron en Estados Unidos por la represión policial a personas de color, a personas afro, porque fueron justo a este grupo étnico. Entonces, ustedes en Ecuador, ¿cómo tomaron estas noticias? ¿Cómo tomaron la reacción, además de las otras personas? Porque salieron a romperlo todo justamente por la indignación que pasaba. ¿Qué medidas han tomado ustedes? ¿Han hecho algo, algún foro, alguna conversación? ¿Han tomado medidas justamente para determinar estas políticas públicas en torno a lo sucedido a nivel mundial? Porque eso desató una ola mundial realmente. Bueno, realmente el tema que pasó en Estados Unidos era algo que se venía repitiendo. Fue el tema digital que logró que tenga este alcance, ¿no? Que la gente también se entere, porque era algo que se venía dando. La represión policial hacia las personas afrodescendientes es muy fuerte en América y en varios países de Europa también. En España están haciendo unas propuestas de políticas muy interesantes. Aquí en Ecuador tuvimos un caso de Andrés Padilla, que fue un caso muy controversial. Hasta en la actualidad nunca se llegó realmente a hacer justicia por criminalizar estos actos hacia las personas afrodescendientes. Lo tuvieron simplemente como un acto de uso excesivo de la fuerza. Entonces, todos estos actos se nos van quedando de una manera donde se siguen manteniendo conductas, se sigue reproduciendo estereotipos, se sigue generalizando.
Desde los afroecuatorianos, como yo le mencionaba a Carlita, se buscó este tema de la sensibilización a los administradores de justicia, pero realmente no hay la voluntad política, no hay la voluntad política tanto para que los mismos administradores de justicia sean más sensibilizados. En un taller que ahora se lo hace por Zoom de 4 horas, tú no puedes aprender el tema de cómo tratar a una persona afro, a una persona indígena. Es también un tema de experiencias en vida, el de poder ir más allá, de decir, un chico afro caminando en la calle, que les cuente una historia real, en la Avenida Colón, un policía va y le para porque dice, tú tienes una actitud sospechosa. Entonces, esta sensibilización que no tienen ni desde los policías genera que esto sea algo que se repite, genera que sea algo que tengas temor, genera que trates de encajar en la sociedad, lo puedes hacer tú, y también esto genera que todavía se mantenga esta deuda. Estamos en un decenio de los afrodescendientes. En 4 años ya se acaba esta decenio. Este decenio se habla de justicia, reconocimiento, desarrollo, y estamos en nada. No se ha avanzado en educación, no se ha avanzado en el tema de justicia, y en el tema de reconocimiento estamos poco a poco. Recientemente se reconoció a la bomba como patrimonio. Hacer es un avance muy lento. Y con el tema de la pandemia realmente se radicalizó más este tema de vulneración de derechos hacia el tema afro, no solo en el tema policial, sino también en el tema educativo ha sido más fuerte. Y ahí es la conciencia y el llamado para todos y cada uno de nosotros para darnos cuenta de que somos seres humanos, de que todos y cada uno de nosotros somos seres humanos y podemos estar expuestos a cualquiera de estas injusticias. Así que cuidado con nuestro actuar. Pensemos 2 veces antes de hablar con los pequeños, sobre todo. Con los niños, esos son un papelito en blanco que no tienen nada todavía de estas generalizaciones que nosotros por lo general tenemos, y creo que ahí está la salvación, el empezar a generar seres humanos más igualitarios, más equitativos, más racionales, mucho más tolerantes con las diferencias. Creo que es lo único que podemos hacer ya en estos momentos, empezar a generar nuevos hombres y nuevas mujeres, nuevos individuos, nuevos seres humanos que sean obviamente mucho más respetuosos. Mi querida Daniela Villalba, quiero agradecerte mucho por tu participación. Gracias por estar aquí con nosotros, por comentarnos un poco de la historia del pueblo afro. Creo que obviamente nos queda larguísimo que conversar y que sacar, porque cada una de las piecitas son importantes, pero el ya hacer una visibilización sobre todo de la etnoeducación es importante, para que sepamos además como mamitas y papitos cuando vayamos al colegio que hay un montón de niños iguales y diferentes a nuestros pequeños, y que ahí está la riqueza de la educación. Mi querida Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias a Pichincha Comunicaciones por siempre ser un aliado del pueblo afroecuatoriano. Es muy importante para nosotros que generen este espacio para visibilizar todo lo que se hace. Este momento lo estoy haciendo yo como mujer joven afro. Tengo entendido que hay mujeres adultas que también mueven muchísimo. Va a haber un tema de análisis político, un tema de análisis gastronómico, deportivo. Gracias, porque todo lo que nosotros aportamos es porque somos parte de este país, que es intercultural, es plurinacional, y qué mejor que practicarlo diariamente. O sea, no que no quede solo como letra muerta, sino practiquémoslo y tratemos de ir mejorando y subsanando, empezando desde nosotros. Muchísimas gracias, Daniela Villalba, con nosotros hablando sobre la etnoeducación, sobre la formación de los niños, niñas y adolescentes en estos momentos. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito y regresamos enseguida con nuestra segunda invitada, hoy en el homenaje al pueblo afroecuatoriano aquí en Pichincha Universal. 9 de la mañana y 37 minutos, estamos aquí continuando nosotros con nuestro homenaje al pueblo afroecuatoriano, y ya estamos listitas con nuestra siguiente invitada, pero antes de eso quiero comentarles el mensajito que nos manda Germán Rodas. Saludos desde New Jersey. Dice: la diversidad étnica es lo que hace más grande y educada a una sociedad. Creo que es precisamente Estados Unidos, por ejemplo, hoy por hoy es una potencia en muchos sentidos gracias a eso. Saludos a mis paisanos afrodescendientes. Tengo gratos recuerdos de mi servicio militar leva 1963, dice Germán Rodas. Así que les manda saludos a toda esa leva en el cuartel EPI Clachima, Cal 13, dice, con ciudadanos del Chota, excelentes compañeros y sobre todo grandes seres humanos. Así que un saludo ahí para todos los ex servicios militares.
David Caicedo, muy buenos días. Leyo Espín también se va uniendo a nuestra señal y quiero darle ya la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Karen Villa. Es nacida en Ibarra, residente en Quito, tiene 24 años. Hija y nieta del proceso afroecuatoriano, orgullosa habitante del Palenque urbano afroecuatoriano Caminos a la Libertad, estudiante de antropología aplicada en la Universidad Politécnica Salesiana, amante de la poesía, gestora cultural, bailarina de la vida, por la vida y de por vida. Es una de las mías, la Karen, entonces, de las que bailamos hasta la música del ascensor. Directora de la Escuela de Danza y Teatro Infanto Juvenil con Alma Africana, que forma parte de la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha, activista afrofeminista, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, además miembro del colectivo Mujer Afro EC en la Dirección de Arte y Cultura. Quiero darle la bienvenida a Karen Villa. Muy buenos días por estar aquí con nosotros, Karen. Bienvenida a La Mañana Morocha. Gracias esta mañana. Moyuba Abure Ashe, mi querida Carla. Ashe. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan bonito donde vamos a compartir distintas experiencias desde lo que es el Palenque urbano, exactamente desde ese pequeño pedazo del Valle del Chota, ese pequeño pedazo de África aquí en la ciudad de Quito. Y justamente tú me empezabas diciéndome Ashe. Ashe es obviamente una palabra que se utiliza mucho desde la religión y desde la cultura yoruba, que viene del África. Hermana Ashe, te puedo decir. Así que tiene también mucha incidencia ya en Latinoamérica, hace muchísimos años. Para quienes no conocen, llega la cultura yoruba con los esclavos en la colonia, especialmente a Cuba, Venezuela, y se confabula con el catolicismo, se mezcla y se hace una bella nueva tendencia, que es la santería sobre todo. Estamos en lo cierto, mi querida Karen, no vamos a entrar mucho en el detalle de la religión, pero sí de la cultura, y eso ha generado obviamente una mezcla de danza, de cultura, de ver la vida de otra manera. Cuéntanos un poquito cómo está aquí en el Ecuador y obviamente qué incidencia tiene en la danza, que es lo tuyo además. Bueno, ¿qué te podría decir? Primero que tenemos que tomar en cuenta que cultura es todo, cultura es un todo, es un compendio de todo, y la cultura es algo que se aprende, no es simplemente la danza o la música, son nuestros hábitos alimenticios, nuestro diario vivir, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, lo que hacemos. Entonces, la danza es parte de esa cultura. Parte de, claro. Ajá, entonces, bueno, ¿qué es lo que te podría contar? Las escuelas de danza aquí en el Ecuador, especialmente en Quito, las escuelas de danza afroecuatoriana son instrumentos sociales y políticos para que nuestras nuevas generaciones entren a otros espacios. Nosotros y nosotras no enseñamos a bailar, enseñamos a danzar, y esa danza cuenta nuestra historia. Cuenta nuestras vivencias, cuenta nuestras experiencias y cuenta nuestras realidades socioculturales que tenemos dentro del pueblo afroecuatoriano. Nosotros trabajamos el área de la danza del Valle del Chota, ya que de allí son nuestros ancestros y la mayoría de personas que habitan en el Palenque urbano Caminos a la Libertad. Pero también hemos tratado de incursionar en otros géneros que son parte de esa historia, como la danza afroesmeraldeña, que en el caso de la marimba, hemos estado trabajando también con festejo peruano, mapalé, que es de la costa pacífica. Lindísimo. El mapalé, si usted quiere sacar fuerza, baile mapalé. Exactamente. Entonces, estaba la otra vez justo que estaba preparando una ponencia que tengo para el viernes, me ponía a googlear, ¿no? Y estaban un grupo de mujeres blanco-mestizas danzando una danza africana. Ajá. Y cuando yo leía, decía, la mejor danza africana, la mejor forma de bajar de peso.
y, y no, ajá, exactamente, exactamente. Y me pareció cómico e indignante a la vez, porque vemos esa etapa folclorista de la danza y esa Claro. apropiación cultural que no tiene un fondo ni un trasfondo, un significado, y el simbolismo que tiene para nosotros y nosotras como pueblo afrodescendiente se descontextualiza totalmente en otros espacios, y no digo que las personas que no sean afrodescendientes no puedan danzar danzas africanas, danzas afroecuatorianas o danzas de la diáspora, no. Ese es el camino que tenemos, ese encuentro que tenemos intercultural, que se supone que estamos en esta sociedad, ¿no? Pero sacarlo totalmente de contexto, en una forma exótica, en una forma folclorista, es algo que no aprobamos para nada. Por supuesto. Porque esa es la historia de nuestros ancestros y ancestras. Además, mi querida Karen, te puedo decir personalmente, además, bailar una danza que tiene tanta fuerza cultural, que tiene tanta carga emotiva, sobre todo, es para entrar en un trance increíble. Yo, la experiencia que tengo, he podido danzar la danza de Oshun, bailé una vez, y es una cosa que a uno primero, yo hablaba de la fuerza del mapalé porque es algo que le metes no solamente el cuerpo, o sea, no solamente es la fuerza física, sino es una cosa que te sale desde adentro porque necesitas sacarlo así porque si no, no puedes bailar. La música te lleva a hacerlo. Entonces, es ya ir mucho más allá de solamente el movimiento físico, sino es el movimiento que genera dentro de ti. Sales agotado, pero con una sonrisa acá, es increíble. Yo realmente, si ustedes pueden, a quienes nos están escuchando, si pueden experimentar este tipo de danzas, es maravilloso. Ver las danzas es increíble y bailarla mucho más. Es maravilloso, mi querida Karen. Pero también quiero conversar contigo un poco sobre la participación de la mujer afroecuatoriana en el acontecer nacional. No solamente en la danza, claro, ver bailar estas danzas a una mujer que además lo sabe hacer es maravilloso, o sea, es increíble verlo. Yo que soy amante del baile, lo puedo decir, es lindísimo, pero va mucho más allá, porque justamente lo que tú dices, la carga cultural, la carga significativa que tienen estas danzas es enorme, y por eso también la importancia de la participación de la mujer dentro de la cultura afro. Bueno, ahí es cuando te puedo decir muchísimas gracias a quienes ahora están allá arriba, y yo sé que me están viendo y me están bendiciendo. Mamá Zoilita, maestra Luzmila Bolaños, que recientemente nos dejó en cuerpo, pero no nos ha dejado ni en espíritu ni en alma, nos ha dejado un gran legado que las nuevas generaciones tenemos que seguir, porque mantener, claro. Ajá, recuerdo que Luzmila se autodenominaba formadora de formadores. ¿Por qué? Porque ya obviamente yo a los 24 años ya tengo mi escuela de danza y fui una de las alumnas de Luzmila, no alumna sino estudiante de Luzmila, y ella decía, y ella siempre estaba allí, no ayudándonos, siempre apoyándonos, siempre creando, carajeando cuando era necesario. Y decía, esto no tiene que ser así, esto es una escuela, y una escuela se trata de formación. Claro. Y las escuelas, como te digo, las escuelas de formación, ya sean creadas por Luzmila, bueno, Mamá Zoilita, en el caso de Mamá Zoilita, ella siempre fue una bailarina solista, pero ella también estaba en esta creación de dirigirnos. Y esa ha sido la filosofía de vida de nuestras dirigentes, de nuestras lideresas, de nuestras mamás. El ritmo como tal, que es parte de la filosofía Ubuntu, el ritmo es el que dirige la vida.
de los y las afroecuatorianas. El ritmo dirige la vida. Ajá, exactamente. El ritmo es el que dirige nuestras vidas. Cuando el cuerpo, la cuerpa está desequilibrado, es tu mente, tu espíritu, tu alma no está bien. Entonces, y las acciones que tomemos, las acciones sociales, las acciones políticas, las acciones culturales tampoco estarán bien. Entonces, esa es la filosofía, la herencia y el legado que estas mamas nos han dejado, ¿no? Exactamente. Si nosotras arrastramos los pies para atrás para danzar la bomba, es por algo, es porque tiene un significado. Y por eso yo discuto mucho con algunos grupos de danza de las nuevas generaciones. Obviamente hay fusiones de todo, ¿no? Discuto mucho cuando se utiliza turbante amarrado hacia adelante para bailar la bomba o para danzar la bomba, porque no, para mí no es lo correcto, no es lo que nuestras ancestras nos legaron a nosotros y nosotras, no es lo que para nos, no tiene un significado, no es de bailar por bailar ni hacer un paso por hacer un paso. Todo tiene un significado, todo tiene una guía, todo tiene un porqué. Entonces, simplemente eso, y es maravilloso venir de esa escuela que no educa con radicalismo, que no educa con esas cosas tan feas que nos ha dejado como la educación occidental, que es sentarnos todos, los inteligentes adelante, los no tan inteligentes en el medio y los de la los relajeros atrás. Ajá, atrás. Yo me sentaba atrás. Yo también. Que no me oiga mi hijo. Pero es eso, sino sentarnos en cochita amorosa con nuestro ancestra al frente y que nos cuente esas historias y esas vivencias es algo maravilloso. Es algo lindísimo. Mi querida Karen, tú también eres colaboradora del movimiento feminista Verde Violeta y además eres miembro del colectivo Mujer Afro EC en la Dirección de Arte y Cultura. Como te decía al inicio, también la danza es maravillosa y la participación de la mujer es súper importante, pero también en otros ámbitos. La lucha feminista que ahora es tan grande en estos momentos, que además en ciertas ocasiones es así como tergiversada o no bien entendidos los conceptos. Sobre todo no bien entendidos los conceptos por bastantes personas que confunden lo que es el feminismo con el embrismo, lo que es nos ponen otras denominaciones que prefiero no decirlas, que no deberían existir tampoco, pero no se puede deslegitimar la lucha del movimiento femenino. Y el movimiento femenino, el real, es luchar por la equidad. Exactamente. No solo de las mujeres, sino de todos los géneros. Y obviamente también entra ahí de todas las razas, de todas las raíces, de toda la cultura. Es la equidad y el respeto sobre todo. Ese es el movimiento feminista. Y para que les quede claro a algunos que tienen ahí medio tergiversados los conceptos. Y tú eres parte también de este movimiento. Entonces, también es una lucha doble, en el sentido, ustedes de mujeres afroecuatorianas. Porque claro, va la lucha por ser mujer y la lucha por ser afro. Entonces, es una lucha mucho más fuerte. ¿Cómo es tu experiencia dentro de estos colectivos de mujeres? Es una lucha interseccional, ser afroecuatoriana y primero ser mujer, y luego se le agrega, y luego se le agrega mi condición racializada. Entonces, es duro este camino y creo que se malentiende porque el feminismo en un principio, sobre todo aquí en Ecuador, bueno, y en todo el mundo, fue muy elitista, muy clasista y sobre todo muy ilustrado. Para mí, feminista fue mi tía Fabiola, que invadió, que fue una de las lideresas en invadir este palenque urbano que hoy tenemos y se llama Caminos a la Libertad. Las mujeres afrodescendientes, mi abuela
que trabajó durante 30 años en los mercados. Ya me puse un poco sensible. No, sí, a mí también me estás haciendo, pues voy a ser llorona. Mi abuela que trabajó durante 30 años en los mercados buscando un mejor futuro para su familia, para su comunidad. Mi bisabuela, Marianita Minda, que fue una docente del territorio ancestral y siempre estuvo buscando la educación para la mujer afrodescendiente. Ellas son feministas, ellas son afrofeministas, y el feminismo es acción, y aún más el afrofeminismo, porque tenemos que tomar en cuenta que el 60% de las mujeres afrodescendientes son cabezas de hogar, son jefas de hogar, somos jefas de hogar. Bueno, yo aún no, porque todavía estás muy jovencita, pero todavía estás muy jovencita. Ajá, exactamente. Pero mi mamá, mi abuela, entonces, mi bisabuela, entonces, es eso, esa es la lucha feminista de la que yo vengo, de la que yo he visto y he vivido, buscar siempre las mejores condiciones de vida para nuestras familias y para nuestra comunidad. Para el pueblo en general, porque incluso yo veo a muchos hombres que también son feministas, veo a muchos compañeros trans que son feministas, y no es que tenemos que ser mujeres para ser feministas, tenemos que simplemente ser luchadores, porque como tú dices, sabemos las feministas que no es que salimos de estar gritando afuera, no desmereciendo obviamente las mujeres que lo pueden hacer, son unas guerreras y lo hacen muy bien, pero también lo hacemos desde la lucha diaria, y porque somos madres solteras, porque decidimos ser cabezas de hogar, porque salimos adelante con las familias, pero no por eso quiere decir que los hombres no lo sean. Busquemos la equidad, que es lo importante, y el respeto entre cada uno de nosotros. Mi querida Karen, ahora las enseñanzas que pueden tener en estos momentos, hablábamos hace un momento con Daniela, hablábamos de la etnoeducación y de que la cultura es todo. Ya un invitado anterior nos decía, la cultura no tiene que ser el florero que adorna la mesa, la cultura es todo. Es absolutamente todo. Y desde tu perspectiva, desde tu arista de trabajo, además, ¿cómo podemos ir cambiando nuestra sociedad? No solamente visibilizándonos, o sea, no solamente dándole un día de el homenaje al pueblo afroecuatoriano, sino haciéndolo día a día, tomando conciencia de lo que debemos hacer. ¿Cuál es el cambio que debemos generar como sociedad? La etnoeducación es algo sumamente importante, creo que tal vez Dani ya lo debe haber mencionado. Es algo que nos deben, y es, o sea, nos deben los estados, nos deben los poderes, y nos lo debemos nosotros mismos, ¿sabes? Porque yo agradezco haber crecido en el proceso afroecuatoriano, porque he aprendido muchísimo, 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 muchísimo. Pero también están los que no. Entonces, quienes no crecen en este proceso, queda con ese vacío de quién soy, qué soy, a dónde voy. Entonces, creo que sí genera como una cuestión identitaria una carga identitaria de saber por supuesto. Aquí, entonces, ¿qué y por qué? Entonces, sí, la etnoeducación es fundamental, y simplemente invitar a conocer. Tenemos herramientas súper buenas ahora. Lo que hay en internet sobre nosotros. Yo sé que no es mucho, pero de lo que podamos encontrar, tenemos hermanas del movimiento afrofeminista, del movimiento afro, y hermanos que siempre están creando contenido en Instagram, en Facebook, un montón de páginas, tenemos plataformas, y tenemos las mismas escuelas,
la Casa Cultural Yemanyá, por ejemplo, que está al sur de Maravillosa, Quito. la Casa Ajá. Shun también. La Casa Oshun, la Escuela con Alma Africana, el EPA Semilla, que es un proceso maravilloso. Mi querida Karen, y aquí justamente te quería preguntar porque Stephanie Villasís me dice cómo te pueden ubicar y cuál es tu contacto. Bueno, tenemos en Facebook tenemos la página de Con Alma Africana, tal y como suena, igual en Instagram Con Alma Africana. Y bueno, mi contacto, mi número de teléfono es 09 87 95 75 23. Muchísimas gracias, mi querida Karen. No quiero irme sin mandar un abrazo gigante a Karina Gallegos, Dani Dilber, voces comunitarias también que mandan saludos para Dani. Antonio García, también felicitaciones a Karen y gracias por compartir su sabiduría. Dice maravilloso conocimiento ancestral del pueblo afroecuatoriano. También nos mandan saludos también por acá. Luis Ernesto Guevara dice la danza es inherente a la cultura, a las culturas de expresiones de resistencia, con la ritualidad del cuerpo de la mujer para combatir la misoginia y seguir asistiendo a la inequidad, injusticia, discriminación en esta sociedad blanqueada que es mestiza. El feminismo tiene rostro de todos, todas y todos con X y con todas las letras. Un inmenso abrazo. Mi querida Karen, me tengo que ir, nos queda cortísimo siempre el tiempo. Karen Villa está con nosotros en esta mañana para hacer un pequeñísimo homenaje al gran pueblo afroecuatoriano que tanto valor le ha dado a lo que es el Ecuador de hoy. Así que un abrazo inmenso, mi querida Karen. Gracias a ti, Carla. Un abrazo para ti. Qué lindo. Ojalá nos podamos abrazar. Sí, por favor. Totalmente. Y danzar por la vida y danzar de por vida. Así es, mi querida Karen. Y que todo esté, iré, mi querida hermana. Les mando un abrazo grande y fuerte a todos ustedes. Un beso enorme. Nos vemos el día de mañana. Esto es La Mañana Morocha, tu programa con color.